tal? Buen día. Mi equipo y yo presentaremos diagrama de Gantt. Mi equipo está conformado por Hernández Caudillo Luis Fernando, Realimas María Adriana, Solís Galván Marta Paola, Vázquez Alarcón Octavio Armando y yo su servidora Páramo Regalado Andrea Guadalupe. De manera de introducción, es de gran relevancia la correcta elección de los métodos y dispositivos a utilizar en la gestión de proyectos para así garantizar mejores resultados en cuanto se refiere a términos de productividad y costes. Actualmente existe gran variedad de herramientas para gestionar proyectos, pero hay una que resalta entre todas ellas, la cual es el diagrama de Gantt. ¿Qué es el diagrama de Gantt? Bueno, el diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo largo de un periodo determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una de las etapas del proyecto. Además, que produce gráficamente las tareas, su duración, su secuencia y además el calendario general del proyecto. Bueno, ahora, ¿qué es el gráfico de Gantt? Bueno, en realidad el gráfico de Gantt es un sistema de coordenadas con dos ejes esenciales. En el eje vertical se ubican todo lo que son las tareas a realizar en el proyecto desde su inicio hasta el final, mientras que en el eje horizontal se ponen todo lo que son los tiempos. En función del tipo de actividades que conforman el proyecto, los valores ubicados en el eje horizontal deben definirse ya sea en días, semanas, meses, semestres o incluso en años. ¿Qué te muestra el diagrama de Gantt? Bueno, principalmente te muestra lo que es la fecha de inicio y finalización del proyecto, también qué tareas hay que realizar dentro del proyecto, quién está trabajando con cada una de esas tareas, quién está a cargo de cada una de esas tareas, la fecha programada de inicio y finalización de cada una de esas tareas, la estimación de cuánto llevará cada tarea y también te muestra si hay relación entre tareas, es decir, si vas a tener que realizar una tarea antes para poder seguir con el proyecto realizando las demás tareas. Normalmente los componentes de un diagrama de Gantt son fechas. Estas permiten tener una visión de cuándo empezará y se terminará tu proyecto. El punto 2 son tareas. Se tiene un seguimiento de cada una de ellas para que ninguna sea olvidada o sea retrasada. El punto 3 son plazos de tiempo previstos. Esto te ayuda para que cada una de las tareas se cumpla a su debido tiempo. El punto 4 son tareas interdependientes. En muchas ocasiones una tarea depende de la otra, por lo cual se debe indicar en el diagrama de Gantt. Y por último es el progreso, te muestra cómo se va desarrollando tu proyecto. Ventajas de un diagrama de Gantt. 1. Claridad, es decir, sabes dónde se encuentra tu equipo en cada una de las fases del proyecto. 2. Comunicación, en ocasiones los equipos para elaborar un proyecto reemplazan las reuniones por diagramas de Gantt y esto les ayuda a tener una idea clara del progreso de cada actividad. 3. Motivación. Los miembros del equipo son más conscientes de su rendimiento general. 4. Gestión de costos. Te ayudan a establecer plazos de tiempo realistas. Y por último, flexibilidad. Hay cambios inesperados, por lo cual se pueden ajustar las tareas. Como ya lo sabemos, el gráfico de Gantt es una herramienta utilizada para realizar la representación gráfica del progreso de un proyecto. Sus características es que es una herramienta de planificación y control. Esto quiere decir que tenemos la ventaja de planificar las actividades antes de realizar el proyecto, así como controlarlas durante su proceso. Otra de sus características es que muestra anticipada y gráficamente la actividad con el tiempo. Es decir, que conforme se va haciendo la actividad, vas checando en el gráfico el tiempo que estás determinando en esa actividad. Asimismo, proporciona información del porcentaje del logro o el progreso que has realizado. Y pues esto evita periodos de inactividad innecesarios al tener controlado el tiempo que duras haciendo determinada actividad. Bueno, ahora veremos cómo está constituido o formado un diagrama de Gantt. Contiene el eje X o eje horizontal,
y el eje Y. En este caso se relacionan con el diagrama de Gantt porque el X es representado como el calendario o escala de tiempo que es determinado en términos de la unidad más adecuada al trabajo en el que se va a medir. Es decir, si se va a medir en horas, en días, semanas, meses, etc. Así como el eje Y son las actividades que constituyen el trabajo que se va a ejecutar. El eje Y siempre debe estar relacionado con el eje X, es decir, que para poder medir la actividad siempre debe tener un tiempo determinado para saber cuánto tiempo se va a llevar a cabo en la ejecución de ese trabajo que se pretende realizar. Así es como está formado el diagrama de Gantt. Para crear un diagrama de Gantt, el primer paso es crear una lista de todas las actividades que se llevarán a cabo durante el proyecto. Luego, se tiene que clasificar cada una de estas de acuerdo a si son independientes, dependientes e interdependientes, para determinar si existe alguna relación entre ellas para la ejecución de la actividad. Luego, se tiene que fijar un tiempo para la realización de dicha actividad. Y por último, se debe de asignar cada una de ellas a un integrante para su realización. Como siguiente punto tenemos cómo crear un diagrama de Gantt en Excel. Para esto el primer paso es realizar una lista de todas las tareas con su fecha de inicio y su fecha de finalización. Esta lista debe incluir la siguiente información: los nombres de la tarea, las fechas de inicio, duración para completar cada tarea. Así tal y como se muestra en la imagen que tenemos en la derecha. Paso número 2. Calcular el día de inicio de cada tarea. Para esto debemos añadir una columna que se titule día de inicio o start day, como se muestra en el ejemplo. Después de esto, convertir la fecha de inicio en un número entero con la función int. Después, calcular el día de inicio restando la fecha de inicio de la tarea a la fecha de inicio del proyecto. Para esto no se debe olvidar que la celda B2 se debe congelar tal y como se muestra en el ejemplo. Ahora que ya sabes qué día debe comenzar cada tarea, procedemos con el siguiente paso. Calcular el día de finalización de cada tarea. Para esto simplemente tienes que restar el día de inicio de la primera tarea a la fecha de finalización de la tarea actual, con la fórmula que se muestra en la diapositiva. Tiene que quedar tal cual en el ejemplo que tenemos a la derecha. El siguiente paso es calcular ¿cuánto llevará cada tarea? Para esto se debe restar el día de finalización al día de inicio, como se muestra en la fórmula. Como penúltimo paso tenemos añadir un diagrama. Para esto simplemente tienes que seleccionar las siguientes columnas de datos en tu hoja de cálculo, las cuales son nombre de la tarea, día de inicio y duración de la tarea. Después de eso, haz clic en insertar un diagrama y selecciona un gráfico de barra aplicada. Finalmente, selecciona las primeras series en el diagrama, que en este caso sería día de inicio, y después cambia el color a ninguno en el menú emergente. Hay que tener en cuenta que para este tipo de diagramas no hay una manera fácil de asignar las tareas. No puedes hacer cambios de forma rápida y fácil, y también no tienes una vista general y clara de las interdependientes. Para realizar un diagrama de Gantt para proyectos más complejos, es mejor utilizar un software de gestión de proyectos, y así sería más fácil realizar nuestro diagrama de Gantt. Existen varias áreas de aplicación del diagrama de Gantt. Una de ellas es el área de la construcción. En esta se puede utilizar para determinar el tiempo de entrega de una obra de gran escala. Otra área es nuestra vida personal, ya que podemos organizar nuestras actividades desde el momento en que nos levantamos hasta la hora en que finaliza el día, con la finalidad de evitar contratiempos y que todas nuestras actividades se realicen de manera correcta. Otra área es la educación. En esta la pueden utilizar los docentes para programar las actividades que se realizarán a los alumnos con la finalidad de cumplir con los temarios y los tiempos adecuados. Otra área es el marketing. Esta lo puede utilizar para programar eventos y lanzar publicidad al mercado.
Esto con la finalidad de hacerlo en el momento adecuado para que el producto o servicio tenga éxito. Como conclusión, tenemos que el diagrama de Gantt es una herramienta que permite organizar actividades de un determinado proyecto en diversas áreas de nuestra vida. Este fija tiempos de inicio y fin a cada una de las actividades para tener un seguimiento más controlado de cada una de ellas y así poder tomar decisiones en el transcurso del proyecto que evitará que se tengan contratiempos y se culmine de manera exitosa.